falta aceptar. Yo estoy acá. Ahí está grabando. Sí, ahí puse a grabar. No sé si ven, yo abrí el cuadro de participantes y no me figura ninguno para aceptar. No sé si lo están viendo o no. Ah, acá figura, ahí está. Bueno, ahí acepté a 2 más, estamos 62. Bueno, sigo. Éramos 62 por lo que me dijeron. Pasa que al no tener una pizarra a veces se complica. Lo que yo les quería decir es lo siguiente, que esto a veces lo preguntan o lo toman o lo tienen que justificar en manera teórica, que al valor que llegaron, si hay forma de compararlo con otro, porque por ejemplo, ustedes le piden un 10 a la menos 4, despejan la n y le dicen que para llegar a ese valor es un 10, entonces hacen 10 iteraciones. Esas 10 iteraciones, el valor que le da la décima lo reemplazan en la función original. Entonces cuando lo reemplazan en la función original, les da un valor. Y ese valor les da 0, por ejemplo, 3 ceros, y después 3, 4, 8, lo que sea. Entonces, ustedes dicen, ¿qué hago? Hago una iteración más, la 11, y comparo la 11 con la 10 para ver si hay un 10 a la menos 4 de diferencia. Bueno, no, está mal. ¿Por qué? Está mal porque ustedes lo están haciendo con respecto a ese P que no conocen. Este desarrollo de esta cota para este que era punto fijo, o para cualquier desarrollo de Newton-Raphson, bicepción o punto fijo, lo hacen con respecto a ese valor P que no conocen. Todo este desarrollo es con respecto al valor P. Entonces, ustedes cuando lleguen a un valor de 10 iteraciones, de lo que sea, y quieran decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo saber si estoy bien o no? Bueno, pueden agarrar una calculadora que les dé el valor exacto y todo eso, pero no lo tienen que comparar con la siguiente iteración, con una iteración anterior o con nada que sea antes o después de iteraciones, porque ese es versus aquel P que es el que no conocen, porque si lo conocieran directamente no estaríamos haciendo cota, error o tolerancia. ¿Eso tenían alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Seguimos? Yo tengo una consulta. Claro, yo la clase pasada había preguntado porque, por ejemplo, a mí me pasaba que calculaba P, calculaba el N y me daba, no sé, 6. Y cuando hacía, claro, las diferencias, me daba que quizá mi mejor aproximación estaba, no sé, en 4, en el paso 4. O había otro ejercicio que yo hice lo mismo, y no sé, mi N me daba en 6 y mi mejor aproximación en realidad estaba en 8. Bueno, Entonces, ¿cómo mira, terminar de entender? por Claro, eso, esta respuesta la tenés desde acá. No nos claro. olvidemos, como les había mostrado antes, nosotros necesitamos llegar a un p enésimo con respecto a un p que no conocemos. Entonces es esta la tolerancia. ¿Cómo lo reemplazamos? Es como les dije acá. Nosotros queremos ver un p enésimo tan chico con respecto a ese p que nos asegura un 10 a la menos 4. Pero como no lo conocemos, pasamos a algo mayor. Y al pasar a algo mayor, pasa esto. Pasa que tenemos que tomar un intervalo más grande a través de valores que conocemos, que en este caso es A y P sub 0 o B y P sub 0. Entonces, con esto lo que nos garantizamos, porque por un lado pasamos a valores más grandes, pero nos garantizamos que ese error o esa tolerancia, o mejor dicho, esa iteración va a estar contemplada en el error que estamos buscando, porque vos vas a llegar a un N7, pero si hubieras tenido todos los valores exactos, hubieras llegado con un N4 más rápido a ese 10 a la menos 4. No sé si se entiende. Claro, Como, entonces como solo vos, le hago caso, como, claro, como- solo le hago caso al N. sí, a ver, ese N, el que te está dando que es 10, pero por ejemplo, si teniendo todos los valores reales, un 10 a la menos 4 hubiera sido en la iteración 8, el 10 te asegura que vas a estar contemplando ese 10 a la menos 4. O sea, termina siendo un intervalo más grande, perdón, este intervalo termina siendo más grande, porque es entre A y P sub 0 que lo conoces, pero garantizás que vas a llegar a una tolerancia de 10 a la menos 4. ¿Por qué? Porque te sacrificás, por un lado, no conocer los valores, pero por otro lado, haces un intervalo más grande con valores que conoces. Entonces, por lo que no conoces por un lado, tenés que sacrificarlo por el otro, diciendo, bueno, con unas 10 iteraciones, sé que voy a tener mayor exactitud, pero me garantizo que va a estar contemplado mi error. No sé si se entiende. Como vos no conoces
verdadero P y tu P sub n, que sería el valor exacto entre esos dos, esa tolerancia, que sería el valor chico, como no lo conoces ese P, para llegar a esa diferencia de 10 a menos 4, tenés que sacrificar por así decirlo, esos valores y tenés que pasar un intervalo más grande, a valores que sí conoces. Entonces por ahí te dice, con 10 iteraciones llegás, pero vos te das cuenta que al hacerlo con calculadora o con computadora, hubieran sido 5 iteraciones. ¿Se entiende? Porque a veces te da un P más grande y un N más grande, o sea, te da 10 iteraciones, pero después te das cuenta que con 6 hubiera alcanzado. Es por esto, porque vos no tenés el P, entonces tenés que pasar a intervalos más grandes. Se entiende, pero una pregunta, Alan, si en el examen, por ejemplo, vemos que para llegar a una tolerancia de 10 a la menos 4 necesitamos 10 iteraciones, y ya a partir de la tercera nos da lo mismo que en la cuarta, que en la quinta, es como No, que... en un examen, si no cambia, bueno, yo la cursé con Lara. En un examen, no sé si tienen ustedes parciales, exámenes de Mauro. Lara, por ejemplo, vos llegabas al N, te decía, haceme 4 iteraciones, con eso comprobaba que sepas iterar, y después, obviamente, si el N te daba 10, no ibas a llegar hasta la iteración 10, para poner F de la iteración 10 a ver si te daba 0,00 y pico. No te hacía esa guachada. Solo te hacía iterar, te hacía buscar el N. ¿Eso era lo que consultabas o era otra cosa? Exactamente eso, gracias. No, sí, a ver, vuelvo a repetir, yo lo hice con Lara, después en el campus no subieron más parciales, así que desconozco cómo lo está tomando Mauro, pero no te va a hacer 20 iteraciones, te va a hacer 3 o 4 para saber si lo estás haciendo bien. Si te da n igual a 7, no te va a hacer llegar a las 7. Profe, y yo eso no me quedó claro. Perdón, capaz que ya lo repetiste 20 veces y yo no lo entendí. Pero, o sea, ¿por qué si el N, justamente estoy buscando un N para saber cuántas iteraciones necesito hacer para llegar o sea, al P más aproximado? Al P, Por ejemplo, me da 10 al P enésimo, sí. y después vos ya sabés que haciendo las iteraciones en la tercera o en la cuarta te dan. Eso no lo entiendo. ¿Para qué estoy buscando un N si después hacerlo por otro a ver, método? por esto mismo, hoy contamos computadoras y con avances de la computación y todo lo que ustedes saben, que es más fácil encontrarlo. Pero pasa esto, lo que pasa acá, pasa esto de acá. Vuelvo a este punto, como el P es el que no conocemos, que hoy por hoy lo pones en una computadora y te da 0 y 64 dígitos y te dice el valor exacto, antiguamente no había computadoras y no había forma de saberlo exacto. Entonces, cuando te dicen que tenés que tener una tolerancia de 10 a la menos 4, que es esta tolerancia con respecto al P enésimo, que ese P enésimo puede ser un P enésimo, la N puede ser 7, 10, 14, lo que sea, cuando te dice eso, nosotros no podemos encontrar esto, porque no conocemos el P y no sabemos cuál va a ser nuestro P enésimo que esté a 10 a la menos 4, no sabemos, porque este P no lo conocemos. Este P enésimo, bueno, puede ser, esta N la reemplazan por la iteración que corresponda, por la 7, la 8, entonces se va a ir acercando de a poco, de a poco. Pero este intervalo de 10 a la menos 4 de este lado, o si es de este lado, nunca lo vamos a saber, que cuándo nos vamos a encontrar con un 10 a la menos 4, porque este P no lo vamos a conocer. Entonces, ¿cómo vamos a saber que acá hay una distancia de 10 a la menos 4? No la podemos conocer, porque no contamos, o sea, antiguamente no se contaba con avances para decir, bueno, este valor es de tanto, entonces la diferencia para que sea 10 a la menos 4 tiene que ser P a la 7, por así decirlo. ¿Hasta ahí entendés? ¿Lo ves, digo? Sí, hasta ahí perfecto. Bueno, entonces, como este P no lo conoces, tenés que sacrificar, por así decirlo, ese conocimiento, tenés que decir, bueno, descarto esto porque no lo sé, te encontrás acá, lo descarto y tengo que pasar a valores que conozco. Por eso acá esto puso una igualdad, porque es el error, y acá paso a valores mayores, no pongo una igualdad, digo que esto es mayor a esto. Entonces, con eso, ¿qué estoy diciendo? Si acá hubiera sido P y este hubiera sido acá, bueno, este gráfico les comenté que me equivoqué, si estuviera acá el P enésimo, y esto hubiera sido la diferencia, acá el P enésimo, como nosotros no conocemos ese
ese P versus P enésimo, porque este P es el que no conocemos, pasamos a valores que conocemos. Entonces pasamos a valores más amplios, pasamos a un intervalo más grande. Entonces lo que sacrificamos por un lado, aseguramos por el otro. Por ahí llegamos a una iteración 10, por así decirlo, que si hubiéramos hecho con valores que hubiéramos conocido, hubiéramos sabido que en la iteración 7 estábamos a un 10 a la menos 4. ¿Se entiende? Como nosotros no conocemos ese P, entonces tenemos que pasar a algo que más grande, un intervalo más grande, que va a estar en este caso que es punto fijo entre A y P sub 0. Entonces, de esa forma decimos que, bueno, este intervalo, que es más grande, nos va a asegurar que vamos a estar contemplando ese error de 10 a la menos 4. Porque este P lo puse acá gráficamente, pero podría estar acá, en otro lado. Esto es gráfico, no lo conocemos. Entonces, de la Claro, forma, sí. puede estar acá. Entonces, si está acá, mira, si el valor hubiera estado acá de P, vos fíjate, si el valor hubiera estado acá de P, yo estoy haciendo de A hasta P sub 0. Entonces estoy haciendo un intervalo mucho más grande. Y cuando yo lo vuelco acá en esta función y empiezo a despejar, mi intervalo al ser mucho más grande me altera el N. Si hubiera sido un intervalo mucho más chico, el N hubiera sido más chico. ¿Se entiende a lo que voy? Si mi P hubiera estado acá, Sí. yo hubiera tenido un intervalo que hubiera tenido un N mucho más chico. Pero como no conocemos ese P, que podría estar acá, acá o donde sea, tengo que recurrir a un intervalo que sí conozco, que es más grande. ¿Se entiende por qué pasamos de un N Sí, que... claro. Sí, sí, ya entendí. Varor. ¿Alguna Perfecto, muchas consulta? gracias. No, de nada, seguimos. Yo una más, perdón. Entonces no puede pasar que, por ejemplo, mi mejor aproximación esté después del N, ¿no? No, supuestamente lo que te asegura este método, lo que dice que te asegura es que con ese N lo vas a estar contemplando tu error. Genial, Y gracias. por otro lado, la forma de comprobar, como dije antes, es conociendo tu P. Vos no podés comprobar, si te da N igual a la 10, no puedes comprobar con P sub 11 o P sub 9, a ver si hay una diferencia de 10 a la menos 4. Lo tendrías que comparar con ese P que sacarías con la computadora o con calculadora. Siempre tienen que ver, o sea, nunca equivoquen de dónde viene todo. Ustedes arrancan de acá, no conocen esto, pasan a esto. Entonces, ustedes están diciendo, mi P, yo tengo que hacer la comparación de mi P enésimo versus mi P que no conozco, pero si lo saco con computadora, los primeros 4 dígitos, si es una 10 a la menos 4, tendrían que ser igual a este P. Por eso les digo, nunca tienen que comparar con el siguiente P enésimo, por ejemplo, si le da 10 con el P11, no es que tiene que hacer esta diferencia y que el error tiene que ser al de 10 a la menos 4. ¿Eso lo entienden? Eso es importante. Siempre tienen que ver de dónde parten y no poner en el aire y decir, bueno, comparo con la iteración siguiente, la anterior. No, ustedes parten de esto que no conocen, pasan a esto, acotado con esta tolerancia. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, estos son los puntos que vamos a ver: resolución de ecuaciones, la convergencia. Con esto lo que se pretende demostrar es que el valor de la p enésima sucesión sea tan chico que se aproxima al valor de p. Después tenemos la velocidad de convergencia u orden de convergencia. Para poder optar entre un método u otro, interesada, bueno, conocer cuál de ellos nos acerca más rápidamente a la solución de la ecuación. Ello se hace a través del concepto denominado orden de convergencia. En general, bueno, acá lo que tenemos es que una sucesión con un orden de convergencia grande converge más rápido que una sucesión con orden más bajo. Yo no sé si estuvieron viendo que, bueno, esto es lo que quiere decir la convergencia o la aceleración del orden de convergencia o grado de convergencia. Lo que quiere decir es que se acelera el número de cifras exactas. Si es mayor el grado de convergencia, si es de grado 2, se aproxima más rápido al hacer iteraciones que si fuera de grado 1. Si es punto fijo o bisección, tiene convergencia lineal o de grado 1, y después, si es Newton-Raphson, es de grado 2. Lo que también habrán visto es el método de convergencia acelerada, que estos lo usamos para punto fijo y nos ayuda a acelerar la convergencia, para hacerlo de grado 2. Y después lo que tenemos son las condiciones para aplicar el algoritmo, que por lo general de todos los métodos, bisección, punto fijo y Newton-Raphson, lo que vamos a tener en cada uno de ellos es existencia y unicidad. Como nombró una compañera de ustedes, creo que sí, fue una compañera, ¿no?, que nombró que justo estábamos viendo el tema de existencia y unicidad, de buscar Bolzano, si teníamos por lo menos una
una raíz, al menos una raíz, y con el tema de las derivadas, que si teníamos, justificábamos, encontrábamos que era única. Y por último, el tema del error, que era lo que vimos recién, cómo encontrar el error que se aproxime mejor al punto. Bueno, ahora vamos a empezar, esto es lo que vamos a ver, punto fijo, convergencia acelerada. Convergencia acelerada lo puse en segundo nivel, en segundo lugar, porque está relacionado con punto fijo, Newton-Raphson, bisección, y sescante y irregular, falsis son métodos más simples. Esto es un examen de parcial. Bueno, no sé, ¿alguna consulta con respecto a esto? ¿Vieron esto? ¿Tenían alguna duda? Una cosa importante con respecto, ¿ustedes qué vienen haciendo? ¿Los de Burden? Por Sí. ahora, sí. Lo que les aconsejo, Burden, en general, en esta materia, Burden, bueno, para el Burden, para esta materia, perdón, del Burden hagan 2 o 3 para adquirir el método. Después pasen a parciales si pueden conseguir. ¿Qué pasa? El método, independientemente del parcial, lo van a tener que aplicar. Lo que puede complicar el parcial es cómo llegar a limpiar la información que le dan para aplicar el método. Porque por ahí se la complica a la hora de estar escrito el ejercicio, pero el método lo van a tener, siempre se aplica de la misma forma. Entonces lo que les aconsejo es que vean 2 o 3 para saber cómo se aplica del Burden y recurran a lo que es los exámenes. Por otro lado, no sé si alguno vio lo que son los exámenes. Por lo general, si ven el examen versus el Burden, es totalmente diferente. Por eso, agarren cancha, agarren práctica y recurran a los parciales. Porque el parcial por ahí la dificultad es a la hora de interpretar la información y ver cómo desarrollarlo. Después, cuando limpian todo lo que hay de la información y tienen los datos necesarios, aplican el método, en este caso, o los ejercicios que vengan más adelante de otros temas. Bueno, Alan, ¿te puedo hacer una pregunta con sí, respecto a lo de los parciales? sí. Es más que nada por si me podés guiar por el criterio que usa Esperanza. Ponele que en un ejercicio, viste, de Mirá, aritmética. disculpa, te hago un paréntesis. Sí. Mirá que yo les comenté, yo los de Mauro, en su momento los había subido, yo como tenía los de Lara, yo hice los de Lara, y ahora los dejó de subir, y cuando empecé a buscarlos ya vi que no estaban más subidos al grupo. Así que, bueno, contame lo que quieras contarme, pero yo casi me estoy basando siempre en los de Lara. Sí, sí, no, mira, te lo digo con detalle, así me entendés. Mi pregunta es más que nada por un criterio de él. El ejercicio es particular, tiene que ver con el tema de aritmética, da una función, y no te da función, mentira, te da valores de X y de Y, tenés que trabajar con lo del punto flotante y te pide como Pero eso pregunta, es punto sí, flotante. Pero es de punto flotante. ya sé, sí, 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 pero ya que estábamos hablando de Ah, los parciales, para saber el criterio de Esperanza, muy rápido, en realidad, o sea, con este ejemplo en particular, para saber en los demás ejercicios cómo acceder. Él me hace una pregunta, ¿no? Si pertenece al intervalo, no importa el ejercicio en sí. Yo demuestro resolviendo que no, porque me da un resultado que no está en promedio entre los valores en cuestión. Ahora, cuando yo demuestro, ¿hace falta también que yo le ponga la justificación en el caso de que se cumpla lo que él me pedía? ¿Cómo es Esperanza en ese sentido? O sea, ¿le gusta que le pongamos la eh, justificación? no, bueno, no quiero responder por él, porque como les comenté, yo la cursé con Lara el último cuatrimestre, y Lara me propuso a mí, a Mauro, en su momento para ser ayudante. No la cursé con él, entonces en estos casos yo no les quiero dar una respuesta que no sea la correcta. En tal caso, consultáselo, decirle si busca algo más teórico, práctico, cosas puntuales, eso sí, véanlo con él. Yo no sé cómo es Ah, la dale, manera, perfecto. pero Sí, sí, yo la vos decís cursé. que me responde, ¿no? Sí, sí, no creo que eso no tiene problema, siempre ha respondido, mándenlo al foro general. Él sí lo que va a querer es que lo manden al foro, al que lo ven todos. Así cuando él responde ven todos y queda respondido en tal caso
y no hay réplica que alguien diga no, pero fue contestado en forma particular al mail de la facultad de eso hoy. Pero por eso, Perfecto, gracias. eso lo ven con él. Yo no quiero responder cosas que, bueno, justo con él no cursé, yo cursé el último cuatrimestre de Lara. Dale, perfecto, gracias, Alan. No de nada. Bueno, volvemos. Este es un ejercicio de punto fijo de Lara, no me acuerdo el año. Ahí lo que está definiendo, bueno, es una función. Ya lo que podemos definir, todo esto análisis como repetí al principio, todo este análisis que les voy a estar haciendo es más que necesario, por así decirlo. ¿Se pueden simplificar muchos pasos? Sí, se pueden simplificar. Yo se los hago porque es, lo ven una única vez cada tema, lo que es práctico. Entonces, como también les comenté, si alguien nunca vio esto de ustedes o está atrasado, no quiero arrancar por cosas que digan, ¿y de dónde sacó esto? Por optimizar tiempo y arrancar por el cuarto paso y no saben cómo se hace. Pero bueno, van a ver todo paso por paso. Ustedes después con la práctica pueden ir simplificando. Bueno, lo que les quería decir, esta función es una función continua, ya nos damos cuenta porque es exponencial, cuadrática. Podemos asegurar que al ser x al cuadrado tenemos por lo menos dos raíces, porque es polinómica. Entonces, ya lo tenemos que hacer en la cabeza que puede llegar a tener dos raíces. Hay que ver si las dos caen en ese intervalo. Después lo que nos plantea es, el ejercicio nos decía que planteemos la función g de x y el algoritmo a seguir, después determinar a priori la cantidad de iteraciones con un 10 a la menos 4, esto es lo que estaban consultando ustedes, que realizar 4 iteraciones, así lo hacía Lara, no les pedía que haga hasta la iteración n, y graficar. Bueno, este graficar lo agregué yo, no estaba, yo lo que les quiero mostrar, porque la idea es juntar todo y que ustedes vean lo que se ve en el BUR, en todo, para que tengan una noción general de todo lo que se hace en punto fijo. Un tema importante, en punto fijo no es complicado, lo único lo único que les puede llegar a hacer perder tiempo es el obtener la G. Porque el obtener la G, esa G tiene que cumplir determinados pasos para que tenga existencia y unicidad. Y si no las cumplen esas condiciones, tienen que volver a empezar. O sea, supongamos que se cumple que hay existencia porque hizo todo lo que correspondía hacer y aplicar, y pasan a unicidad y no es menor que el K, entonces tienen que volver a empezar. ¿Es un dolor? Sí, es un dolor, pero bueno, es así. Por lo general, no sé cómo estará tomando Mauro, en su momento con Lara lo que hacían eran los puntos cruciales para método de ecuaciones, o el tema A era punto fijo, el tema B Newton-Raphson. Después el resto de los temas, bicepción, por lo general siempre se aplican dentro de punto fijo y Newton-Raphson, y los otros 4 temas que quedan, por lo general, solo es para estar. Que se los pueden tomar, no quito que no, como les comenté antes, cualquier consulta, eso se lo tienen que preguntar a Mauro, pero bueno, no descarten esto, los métodos más completos son punto fijo y Newton-Raphson. Bueno, seguimos. ¿Alguna consulta? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear la G. Ustedes estuvieron viendo que la G tiene que ser una G de X que pertenezca al intervalo y que su imagen tiene que estar incluida en AB, o sea, en los puntos, en el intervalo, que es menos 1,5 y 0, y que tiene que mapear. ¿Eso lo vieron? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, vamos con existencia, como en lo que es bicepción que vimos al principio era Bolzano. Bueno, estos 3 primeros métodos, punto fijo, Newton-Raphson y bicepción, vamos a tener siempre lo que es existencia, que es buscar que por lo menos exista al menos una raíz. Por lo general, como les dije antes, lo que tienen que buscar es una g de x que sea función continua, en este caso es una cuadrática más una exponencial, y entre las dos obviamente son continuas en el dominio, y que la g de x pertenezca al intervalo AB, y que g de x tiene al menos un punto fijo C que pertenece a B. Por lo general, no sé si lo estuvieron viendo, el gráfico, una cosa más, en donde la imagen, que ahora lo vamos a ver, lo que quiere decir esto, de AB tiene que estar incluido en el intervalo. Bueno, esto lo que quiere decir que la imagen esté incluido, quiere decir que mapea. Lo que se hace en punto fijo, si lo estuvieron viendo, es que buscan
acá es encontrar una x igual a un valor de la función, por eso la transforman la f de x a una g de x, que lo que haríamos es como trazar un eje de 45 grados, entonces nuestra función que antes venía por acá, al transformarlas en una g de x, lo que nos aseguramos que y es igual a x, entonces trazamos una línea de 45 grados como acá, y esa nueva función nos va a cortar en algún momento, bueno, siempre y cuando cumpla todas las condiciones, nos va a cortar ese eje de 45 grados que va a ser y igual a x. Por eso, cuando g igual a c, g de c igual a c, quiere decir que va a ser un punto acá, que va a cortar acá, entonces por eso es que f sería un g de c igual a c, que sería este punto, porque es igual a 45 grados, y con ese c lo que vamos a ver dentro de la función, vamos a darnos cuenta que con ese c que encontremos nos va a ser 0 la función. Por otro lado, acá vamos a tener un cuadrado, porque esto es lo que estábamos diciendo, donde la función tiene que ser, esta es la función de g de c, o g de x, como acá va a estar A y B, van a estar acá también A y B, entonces va a ser un cuadrado. Y cuando decimos que tiene que mapear, quiere decir que todos los valores que estén acá de la g de x que nosotros busquemos, tiene que estar incluido en este intervalo. Y si no está incluido porque la función sube más de lo que corresponde, entonces hay que plantear otra g de x. Por eso, que ahora lo vamos a ver, perdón, que lo vamos a ver más adelante, tenemos que buscar si tiene punto crítico o no, como vimos anteriormente. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar a aquella g de x, que vamos a empezar a plantear el método. Entonces, vamos a transformarla. Ustedes pueden encontrar varias variantes de g de x al transformarla. En este parcial de Lara, la solución que encontré yo fue sumando, porque también eso es otra, no sé si se los comentaron, ustedes tranquilamente pueden mantener todo este valor y pueden sumar y restar x a ambos lados. O sea, yo puedo poner x acá y sumo más x acá. ¿Eso lo vieron? Total, si esta x la paso para acá, me resta. Y me mantiene la misma función originaria f de x. Está en el Burdel, sí. Bárbaro. Entonces, yo lo que encontré en este ejercicio, bueno, no sé si por ahí era una solución más fácil, pero la forma de encontrar la solución, esta no me mapea, entonces la forma, cuando tacho esta, es que supuestamente hice todo el análisis, esta no me sirve, las siguientes no, entonces me quedo con la de abajo, y esta de abajo yo lo que hice es sumar y restar a ambos lados 2 de x, entonces a esta función le sumo el 2 de x, de este lado me queda 2 de x y paso el 2 dividiendo. Mauro no creo que se las complique de esta forma, pero en este caso yo encontré esta dificultad al momento de hacer este ejercicio. De todas formas, lo que acá quiero que vean es la forma de plantear el ejercicio y cómo llevarlo a cabo. No se compliquen o no piensen, uy, qué dificultad por esto, pero bueno, sí, acá el punto fijo lo que se complica en cierta forma es plantear g de x que mapee y que después sea que cuando hagan la derivada primera sea menor a k o menor a 1. Bueno, después, bueno, no sé si alguna consulta con esto. Después lo que vamos a hacer es buscar la imagen del intervalo. La imagen, lo que habíamos dicho era reemplazar en los puntos. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que estos puntos estén incluidos en este valor, estén los dos incluidos. En este caso es desde 0 hasta menos 1,5 y lo que vemos es que los dos valores están incluidos. Como les mostré anteriormente, por lo general tenemos que hacer un estudio mayor de la función. Lo que tenemos que ver es si la función tiene algún máximo o mínimo local en el intervalo entre menos 1,5 y 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En ese caso, vamos a tener que hacer la derivada para plantear si encontramos algún punto que haga 0 la siguiente derivada, la derivada primera de g de x, y evaluamos con ese valor si es máximo o mínimo. O sea, lo que estamos haciendo es esto. Nosotros evaluamos a
y B, bueno, acá estamos en un intervalo desde 0 hasta menos 1,5, estaríamos de este lado, pero a modo gráfico, hasta ahora el único análisis que hicimos fue de A y B, entre este valor y este, pero todo lo que hay acá adentro desconocemos, entonces tenemos que ver si es monótona, que crece o decrece, y si no es monótona, tenemos que ver, en tal caso, su punto máximo o su punto mínimo sale por este lado o sale por acá. Eso lo habían visto, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bárbaro, continúo. Bueno, otro tema. Acá también, como les dije antes, yo no sé si es que cuando busqué la solución la encontré por ese lado de 2x, por ahí había una solución más simple. Esto lo tuve que resolver con la calculadora, con resolución compleja de la calculadora. Por eso, no se asusten que si no creo que se las complique tanto, porque esto lo puse, en este caso la 991, con resolución Solve, de Casio 991, que tiene para resolver ecuaciones que, bueno, te tira la raíz. No creo que se las complique, nuevamente, como les digo. Lo que sí es bueno, o sea, esta parte, porque ustedes ven esto y dicen, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, yo lo resolví con la calculadora. Lo importante acá es ver que encuentro un valor en el cual pertenece al intervalo y quiero saber si es mínimo o máximo. Esta parte que les voy a explicar ahora, que hice el análisis, es más que nada, como les dije antes, esta es la única clase que tienen, para que vean cómo se desarrolla todo el análisis. No hace falta que hagan ustedes el análisis si es creciente, decreciente, si es máximo, mínimo, pero por todo lo que les expliqué anteriormente de monótonas y la función cuando hacen la derivada primera, dónde está el cero, bueno, todo esto se los hago para que ustedes vean y se familiaricen, porque ustedes no van a tener el tiempo de graficar la función ni nada, pero para que ustedes se familiaricen con esto y pierdan el miedo de cómo, si es creciente, decreciente o demás. Entonces, en el punto donde se hace cero la primera derivada, que es 0,79, como les mostré antes el gráfico, puedo tener un máximo, un mínimo, donde decrece y crece, o crece y decrece, y pertenece al intervalo. Entonces, lo que hago, este análisis, como le dije antes, si es monótona, creciente o no, lo hago solo para que lo vean y para que después comprueben los valores que me da. No es necesario hacer este análisis, pero yo se los muestro. Para hacer el análisis, yo lo que tengo que agarrar, lo que tengo que tomar, es dos intervalos, como les mostré que separábamos el intervalo entre de un menos 1,5 hasta menos 0,7968, y el segundo intervalo va a estar comprendido entre menos 0,7968 y 0. Entonces yo voy a elegir, esto es análisis de funciones, yo voy a elegir un punto en el medio, cualquiera, y voy a ver cómo me da la función. Bueno, acá me dio menor a 0. Ahora voy a analizar la otra parte del intervalo, me da mayor a 0. Entonces yo lo que puedo decir es que decrece y crece. Si decrece y crece, que voy a tener un mínimo local. O sea, voy a encontrar, como decrece y crece, podemos decir que en el punto vamos a tener un mínimo local para el intervalo menos 1,5 y 0. Entonces, volviendo a lo anterior, nosotros que dijimos, tenemos que hacer un análisis completo de la función. Hasta ahora analizamos los puntos. ¿Mapeaba? Sí, bárbaro. Encontramos, bueno, sí, sigo, ahora les iba a agregar algo más. Encontramos un punto que hace 0 a la función cuando hacemos su derivada primera y pertenece al intervalo. Analizamos que es monótona creciente y decreciente y es un punto mínimo local. Entonces, por un lado, como les dije antes, ya habíamos analizado si mapeaba, entonces vamos a analizar este punto en el intervalo. Entonces, al analizarlo, ¿qué llegamos? Como les había comentado antes, es el mínimo local que puede tomar. Entonces, lo que seguramente la función hace así para abajo. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna consulta? Bueno, opciones que se pueden Una llegar a... pregunta. Sí. No, profe, tengo. Perdón. ¿De qué nos sirve conocer ese mínimo? Esto que yo me fijé que si decrecía y crecía y que era un mínimo local. Claro, y después ver si mapea el mínimo. ¿Para qué se usa? Por un lado, como les dije antes de hacer los puntos y explicarle todo lo que había hecho, se los comenté que es un agregado. No hace falta que lo pongan ustedes, porque en el parcial por ahí
haciendo todo ese análisis pueden llegar a perder tiempo que es necesario. Yo lo hice para que se asimilen esto, se acostumbren a lo que están haciendo y comprobar si lo que están haciendo es correcto. Yo el análisis que hice es ver, como les había mostrado antes, en la función cuando había hecho la derivada, que de un lado crecía y del otro lado decrecía, entonces era un máximo o un mínimo local, lo que hice es comprobar si fehacientemente cuando yo reemplazaba ese menos 0, 7 y pico, me daba menor al resto, y me dio menor al resto. Es para corroborar eso. Tranquilamente no era necesario hacer todo ese de si era creciente, decreciente. Ahora, y por otro lado, lo que yo me aseguré era esto, porque vos analizaste el punto A, el punto B de la función, o sea, analizaste menos 1,5 y 0, mapea acá, mapean estos dos puntos, porque no está por fuera de 0 y menos 1,5. Entonces vos no sabés cómo responde por dentro de la función, no lo sabés haciendo el análisis, y al hacer el análisis vos lo que tenés que corroborar es que si se va para arriba o si se va para abajo del 0 y del menos 1,5. Como vos tenés un punto que es ¿Cómo que se va mínimo, a terminar la reunión? ok, como vos tenés un punto que es un mínimo local, lo analizás y comprobás que así todo pertenece al intervalo o mapea entre el 0 y menos 1,5. Salimos y volvemos a entrar. Cualquier cosa Dale. después lo seguimos. Y si tienen consulta, bueno, fíjense y lo vamos viendo.